Este caso tuvo lugar aproximadamente hace 14 años en una población ubicada cerca de Texcoco, Estado de México. Darío Sandoval, un joven de 25 años de edad, se dirigía a su casa a bordo de su bicicleta por un camino vecinal, cercano al fraccionamiento oeste de Chapingo. Era tarde, estaba anocheciendo y el camino de tierra, circundado por milpas, se encontraba desolado, pues a esa hora la mayoría de los campesinos ya se encontraban en casa conviviendo con sus familias. Darío cuenta que iba pedaleando despreocupadamente, cuando de pronto, al pasar por un viejo puente de cemento, sintió como si alguien se posara en el asiento trasero de su bicicleta y le agarrara la cintura con sus brazos. El joven sintió como un escalofrío le recorría toda la espalda, pues percibía perfectamente el aliento de su pasajero en la nuca. No pude, o más bien no quise voltear a ver quién o qué era, pues el miedo se apoderó de mí, comentó Darío. Aquello me tenía fuertemente agarrado de la cintura, como si temiera caerse. Recuerdo que seguí pedaleando con todas mis fuerzas, sintiendo cómo aquel ente respiraba mi espalda y me sujetaba. El aterrador paseo de Darío se prolongó durante más de 1 kilómetro, hasta que el joven comenzó a proferir toda clase de insultos hacia su fantasmal pasajero. No me pude contener más. Al principio solo recé y me encomendé a la Virgencita de Guadalupe, pero después, al darme cuenta de que aquello no me soltaba, decidí insultarlo. Al parecer, la desesperada salida de Darío dio resultado, ya que al escuchar las palabras altisonantes, el ente desapareció tan misteriosamente como había llegado. Cuando el muchacho sintió que el peso de su carga se aligeraba, comenzó a pedalear aún más fuerte, hasta que finalmente llegó a su casa. Su ropa quedó impregnada con un olor nauseabundo. Su madre y hermanos se estremecieron al ver la mortal palidez del muchacho, quien con palabras entrecortadas narró su horrible experiencia. No obstante, la pesadilla no terminó ahí. Al quitarse la ropa, el muchacho descubrió que ésta se encontraba impregnada con un olor nauseabundo. Parecía como si hubiera traído un perro muerto cargando sobre mí, narró Darío. Mi madre lavó la ropa con varios detergentes. La puso a remojar en agua con cloro y el olor no se fue. De hecho, pareció que se acentuó aún más con la lavada. Finalmente no me quedó otro camino que quemarla. El muchacho comenta que tuvieron que pasar más de 4 años para que se atreviera a circular de nuevo por aquel desolado paraje, donde tuvo su espectral encuentro. El tren fantasma que atravesaba un rancho. A cientos de kilómetros de aquella zona, concretamente en el estado de Tlaxcala, vive el señor Dionisio Cervantes, quien junto con su esposa Elvira y sus 6 hijos han sido testigos de cómo, en innumerables ocasiones, una locomotora fantasma del tiempo de la Revolución atraviesa su ranchito, ubicado en una planicie de este bello estado. Sentado bajo la sombra de un añejo pirul, don Dionisio prende su cigarro, alas, y se remonta al pasado. Ay, no recuerdo exactamente en qué año fue. Solo me acuerdo que todo comenzó una noche cuando yo me encontraba fuera de la casa, en el terreno, sacándole filo a mi machete. Era primavera, y recuerdo que estaba haciendo un calor de los 1000 demonios. Sin embargo, en cierto momento comenzó a soplar un aire muy frío, como cuando se avecina una lluvia. Extrañado, levanté la cabeza y no descubrí ni una sola nube, por lo que no le di importancia a aquel detalle y seguí sacando filo. De pronto, sentí que la tierra comenzó a temblar. Me levanté muy asustado y corrí a la casa, donde le dije a mi mujer y a mis hijos que no se asustaran. En ese momento, Elvira me dijo que aquello no se sentía como temblor, sino como si una enorme manada de vacas vinieran corriendo en dirección a nosotros. Guardamos silencio un minuto y efectivamente descubrí que aquello no era un temblor sino una vibración muy extraña y constante. Extrañado, me asomé a la ventana
y casi me voy de espaldas cuando descubrí a lo lejos la luz de una locomotora que se acercaba hacia mi ranchito. La locomotora atravesó limpiamente la propiedad. Sin preguntarme de dónde había salido, agarré a mis hijos y a mi mujer y todos salimos corriendo fuera de la casa, hasta llegar a un árbol que está como a 100 metros. Para ese entonces, la locomotora ya era completamente visible. Se trataba de una de esas máquinas que se utilizaron en la Revolución y que no recordaba muy bien, porque pasaban cerca del rancho donde viví con mis padres, allá en Guanajuato. Sin embargo, esta máquina se veía muy rara, como si fuera transparente. Todos estábamos quietos, esperando el momento en que la locomotora pasara sobre mi rancho, haciéndolo pedazos, lo cual nunca sucedió, porque el condenado tren atravesó limpiamente mi jacal, sin mover ni siquiera las hojas de las plantas o de los árboles. La máquina pasó de largo y se siguió. Sin embargo, como a 100 metros de mi casa, se desapareció por completo. Y en ese preciso instante, Dandy, mi perro, comenzó a aullar. Lo primero que hice el otro día fue denunciar los hechos a la comandancia de Apizaco, pero ahí los condenados gendarmes se rieron de mí y me dijeron que estaba empulcado. Después, no sé de qué forma se enteraron los de la televisión de México, quienes vinieron en varias ocasiones a hacerme algunas entrevistas y a tratar de fotografiar al tren, pero este nunca se apareció. Desde aquel día, el tren fantasma se aparece por lo menos una vez al mes en la propiedad de don Dionisio, quien a estas alturas ya está completamente acostumbrado a aquella aparición de ultratumba. Tomamos el hecho con resignación. Incluso mis hijos ya están acostumbrados al tren y cada vez que pasa salen a verlo y a decirle adiós. Ayuda del más allá. Otro extraño caso tuvo lugar hace poco más de 8 años en una solitaria carretera del occidente del país. Verónica Ortiz se dirigía a bordo de su auto a la capital de la República, luego de haber pasado unas vacaciones en casa de una amiga. Eran aproximadamente las 8 de la noche cuando de repente su auto comenzó a jalonearse, de manera extraña, hasta que finalmente, algunos kilómetros más adelante, el motor se detuvo, dejando a Verónica varada a una orilla de la carretera. Sin ningún conocimiento de mecánica, la chica se bajó del auto, abrió el cofre y con ayuda de su encendedor comenzó a examinar el motor, como queriendo encontrar una falla obvia, un cable suelto o una manguera rota. Después de varios minutos de infructuosa búsqueda, Verónica comenzó a impacientarse y a hacerle señas a los escasos autos que pasaban sobre la cinta asfáltica, con la esperanza de que alguno se detuviera y la auxiliara. Durante más de 1 hora, la chica estuvo haciendo señas sin lograr que ningún auto se detuviera. Finalmente, al borde de las lágrimas, Verónica comprendió que no le convenía seguir pidiendo ayuda, pues posiblemente su situación podría ser aprovechada por algún malviviente. Desesperada, intentó una vez más hacer arrancar el motor sin conseguirlo. Temblando de frío y de miedo, volteó en todas direcciones tratando de descubrir alguna luz que indicara ayuda, pero todo fue en vano. A su alrededor solo había oscuridad total. Finalmente, la chica se metió en su auto, cerró casi por completo los cristales, puso los seguros y se dispuso a esperar hasta el día siguiente. Estaba muerta de miedo. Pasaron las horas y aproximadamente como la 1:30 de la madrugada, la chica se despertó sobresaltada al escuchar el inconfundible motor de una motocicleta que se detuvo detrás de su vehículo. Viendo por el espejo retrovisor, Verónica contempló cómo el individuo apagaba el motor de la moto y después de quitarse el casco se dirigía hacia ella. Estaba muerta de miedo, relata Verónica. En ese momento me imaginé lo peor. Pensé que se podría tratar de un asaltante, un abusador o las dos cosas. Cerré los ojos y en ese momento escuché cómo unos nudillos tocaban el cristal. ¿Puedo ayudarla en algo, señorita?, dijo una voz. En ese momento abrí los ojos y observé a un muchacho de no más de 25 años de edad, de cabello negro, bien parecido, que me miraba desde el otro lado del cristal. No sé por qué, pero no sentí miedo. Al contrario, su presencia me llenó de una tranquilidad increíble. Como pude, abrí la puerta, lo saludé y le dije que estaba ahí desde las 8 de la noche, porque mi auto se había descompuesto.
El muchacho, que se identificó como Gabriel, me dijo que no me preocupara, que él tenía conocimientos de mecánica y que arreglaría mi auto rápidamente. Observé cómo iba hasta su moto, levantaba el asiento y sacaba un pequeño estuche de herramientas. Luego abrió el cofre y después de una rápida ojeada comenzó a trabajar. En el tiempo en que estuvo trabajando, el muchacho me dijo algo que nunca olvidaré. Qué bueno que llegué a tiempo, señorita. Estos caminos son muy peligrosos porque asaltan continuamente. Se dice que una banda de asesinos se dedican a poner trampas a los automovilistas para obligarlos a detenerse, y una vez que lo han logrado, los asesinan despiadadamente para quitarles sus pertenencias. Posteriormente se llevan los autos, abandonan los cuerpos en parajes solitarios y se dan a la fuga. Verónica prosigue. Al ver mi cara de miedo por su comentario, el muchacho sonrió y me pidió disculpas. Dijo que no era su intención asustarme. Pasados algunos minutos me dijo: «Listo, señorita. El problema estaba en el carburador. Estoy seguro de que su auto ya no le dará problemas». «¿Puedo continuar mi camino?», le pregunté. «Seguro, pero como ya es tarde, yo le recomendaría que mejor llegue al pueblo que está más cerca. Rente una habitación, descanse, y mañana más tranquila prosiga su camino. Estoy seguro que desde el hotel podrá llamar a sus familiares para que no estén preocupados». Aquel comentario final me desconcertó, pero finalmente acepté que el muchacho tenía razón. Si seguía manejando, el cansancio y la tensión finalmente provocarían que me quedara dormida al volante. «No se preocupe, señorita, yo la voy a escoltar hasta que llegue al pueblo. Queda como media hora de aquí». En ese momento sentí un infinito agradecimiento por aquel muchacho. Intenté darle algunos billetes, pero él se rehusó, diciendo que me había ayudado de corazón. Antes de subirse a su moto, recuerdo perfectamente que volteó. Me observó con una mirada extraña y me dijo: «Al llegar a su casa, vaya a la iglesia y ruega a Dios porque desaparezca toda la maldad del mundo». Sin entender muy bien su mensaje, le di nuevamente las gracias. Me subí a mi coche y emprendí el camino. Durante todo el trayecto, la luz de la moto iba detrás de mí. Finalmente, media hora más tarde, tal y como lo había dicho Gabriel, aparecieron las primeras luces del pueblito. Una vez que me interné en él, iba tan absorta buscando un letrero que dijera hotel, que no me fijé que el muchacho ya no me seguía. Cuando finalmente llegué a la posada, me bajé del auto. Busqué por todos lados y no lo encontré, por lo que deduje que posiblemente se había desviado rumbo a su casa. Luego de algunos minutos me registré en la administración del hotel. Subí a mi cuarto, llamé a mis padres para explicarles lo que había sucedido. Los tranquilicé y les dije que llegaría al día siguiente. Posteriormente me metí bajo la regadera y 20 minutos después estaba dormida. Al siguiente día me levanté temprano, me bañé, abordé mi auto y me dirigí en busca de algún lugar donde desayunar. Finalmente, casi a la salida del pueblito, encontré una especie de fonda, la cual era atendida por una señora como de 55 años de edad, aproximadamente. Muy pronto entablé plática con la señora, a quien se le hizo extraño que anduviera sola. «¿Por qué lo dice, señora? ¿Por la banda de asaltantes?» «Sí, ceñito, porque no son asaltantes. Son una banda de asesinos malditos que han acabado con la vida de varias personas. Hasta la fecha la policía no los ha podido atrapar. Figúrese usted que su última víctima fue un jovencito que vivía en este pueblo». «Oh, Dios mío, qué barbaridad», le respondí. «Sí, era un muchachito muy jovencito que trabajaba en San Juan Lilpa, un pueblo que está como a 1 hora de aquí. Todos los del pueblo lloramos por él, porque era muy querido. Estaba a punto de casarse. Hasta la fecha, sus pobres padres y su novia no han logrado reponerse de la tragedia». Intrigada, yo pregunté: «¿Pues qué le pasó?» «Pues que una noche que regresaba en su moto de chambear, estos desgraciados le salieron al paso en una camioneta. Se le cerraron, lo obligaron a detenerse y una vez que lo hicieron, sin decirle nada, lo golpearon hasta matarlo. Abandonaron su cadáver en una milpa cercana y se llevaron su moto». En ese momento un escalofrío recorrió mi espalda. La señora me vio y me preguntó: «¿Se siente bien, señorita?». De pronto se puso muy pálida. «Sí, estoy bien, gracias. Oiga, ¿y cómo se llamaba el muchacho?» «Gabriel Benítez». No supe qué responder. Sumamente desconcertada, terminé de comer. Pagué y antes de salir le pregunté a la señora la dirección donde vivía la madre del muchacho. Ella me dijo cómo llegar a la casa y 15 minutos después estaba ante una señora de aproximadamente 60 años de edad, quien totalmente vestida de negro, con el pelo encanecido, tenía una mirada que encerraba mucho dolor.
Dígame en qué le puedo servir, me preguntó. Disculpe la molestia, señora, pero es urgente que hable con usted. Me invitó a pasar. Nos sentamos junto con su marido en la sala de su humilde casa, y durante más de media hora los dos escucharon atónitos mi historia. Al final, con lágrimas en los ojos, me dijo que la descripción que le había dado correspondía a la de su hijo fallecido. De igual forma, me comentó que la moto que había pertenecido a su vástago correspondía perfectamente a la que yo había descrito, y que la ropa que mencioné era la que llevaba puesta el día que lo asesinaron. Increíblemente, no dudaron de mi historia ni por un momento. «Le creo todo lo que dice, señorita», me dijo el señor. «Mi muchacho siempre fue un buen hijo, y estoy seguro que desde donde está, vela por nosotros». Estuve poco más de 2 horas con los señores, tratando de aliviar un poco su pena. Posteriormente me llevaron al cementerio que se encuentra a la salida del pueblo, donde está la tumba de Gabriel, con la lápida de mármol blanco, limpia, recién colocada. De regreso a mi casa, fui a la iglesia y cumplí lo que el fantasma me había pedido. Días después ordené una misa por el eterno descanso de su alma. Desde entonces, cada año, viajo hasta aquel pueblo para dejar flores en la tumba de Gabriel, y algún día, no muy lejano, espero poder encontrarme nuevamente con él para agradecerle todo lo que hizo por mí y decirle que nunca lo olvidaré.